Ok. Ya estoy Muy grabando. buenas tardes, buenas noches, compañeras y compañeros del simpatizantes de la Cuarta T y militantes de nuestro partido. Es un honor que me presenten aquí para poder compartir la experiencia que tuve en la ciudad de Puebla, para poder precisamente formarnos como educadores populares. También debemos conocer cuáles son las raíces, las bases metodológicas, y las encontramos en el marxismo. Y bueno, esta charla va a estar relacionada precisamente con esa experiencia que tuve de formación como educadora popular. eh, no fue totalmente nuevo para mí, pero sí fue algo muy fresco para podérselos compartir a todas y todos ustedes. Me voy a permitir proyectar para poder durar un aproximado de 45 minutos y que podamos hacer una exposición ágil y dinámica. Si hay alguna pregunta, al final las podemos dejar para que podamos avanzar en la exposición. Bases marxistas de la educación popular, y me planteé darles un objetivo, precisamente que todos tengamos una forma de identificar las bases marxistas en la educación popular. Empiezo con una reflexión que me gustó y que se los quiero intercambiar ahora que precisamente ha habido una reflexión por parte de nuestro gobierno y de la conciencia más clara cada día de todos los simpatizantes que apelan a una revolución de la conciencia. Y bueno, ha habido una crítica hacia todo lo eurocéntrico que nos ha estado influyendo desde que hubo la conquista en México, siempre una influencia ideológica, religiosa, metodológica, educativa. Y entonces una de las cosas y recomendaciones que nos hace Carlos Núñez, educador popular, dice que nacemos americanos y no europeos, inventores y no repetidores. Educa para quien lo haga y que no seas más siervo de mercaderes y clérigos. Capacita en un arte u oficio para ganarse la vida con sus propios medios. Y esa es un poco de la base de la educación popular. Nace en Latinoamérica como una manera crítica contra la influencia de la educación bancaria que viene de la vieja Europa, de la Edad Media, y que de alguna manera nos convertían en repetidores y poco inventores. También, pues, de alguna manera era una forma de dominio tanto de los clérigos como de los patricios, posteriormente de los burgueses que se adueñaron de la educación. Siempre fue una educación totalmente dominante, y que en ocasiones o eras universitario, pero no podías tener un arte u oficio. La educación popular considera que se deben desarrollar integralmente tanto la mente, lo social, como las habilidades psicomotrices para poder ser un hombre y una mujer íntegros. Y bueno, pues, ¿por qué es importante entender las bases marxistas? Bueno, así a manera rápida de introducción, podría decir que el marxismo nos da una nueva visión, un nuevo paradigma, una nueva manera de ver el mundo. Es un modelo que rompe con la conquista, con los dominantes, y eso nos los proporciona el marxismo. El marxismo se basa en cuatro pilares de la sociedad. Uno, la economía política, es decir, donde precisamente analiza que los medios de producción y el lugar que ocupes en ellos son los que determinan tu conciencia. Y precisamente el proletariado, al ser el productor a través de su fuerza de trabajo, pues es un oprimido, es un explotado porque no le dan todo lo que produce, sino una parte para sobrevivir. Y otro de los pilares muy importantes del marxismo es la filosofía del materialismo dialéctico, que nos permite ver de una manera amplia, transformadora,
el proceso no solamente de la vida, sino de nuestra propia autorreflexión de una manera dinámica y nos da una concepción del mundo de una manera que se basa en el trabajo, en el proceso que ha tenido la humanidad en la lucha por la sobrevivencia. El materialismo dialéctico se basa precisamente en el manejo de contrarios, en la antítesis, la tesis y la síntesis, que más adelante la explicaremos. Y el materialismo histórico, que nos permite analizar la historia de la humanidad desde que aparece como comunidad primitiva y que al tener excedentes de producción entra a lo que es la etapa del esclavismo, y con el proceso de la esclavitud, donde el hombre no era dueño ni de su mismo cuerpo, sino que era totalmente dueño de los grandes terratenientes esclavistas, no nada más en Europa, sino esto se transmitió en América y en Oriente. Y esta época que se determina con el fin de la esclavitud, que surge con una nueva etapa que nos marca el materialismo histórico, que es precisamente el feudalismo, donde el hombre ya tiene cierta libertad, entre comillas, pero está enfeudado en la tierra, está obligado a dar el diezmo a la iglesia y el impuesto a los señores, a los nobles y al rey, quedando en la miseria más grande, que tienen que huir más adelante, creando los orígenes, el génesis del capital, el capitalismo creado precisamente por artesanos que se dedicaban a llevar ferias a los grandes castillos feudales y que van creando también una manera de vivir a través del comercio y que con la conquista, con el descubrimiento de América, se enriquecen de tal manera que van creando sus propios capitales con una serie de máquinas que dan sentido a los telares y demás. El materialismo histórico es una manera de ver a través de la lucha de clases en el desarrollo de los medios de producción. Y el cuarto pilar que hemos agregado como algo muy importante, que si el marxismo lo dice muy entre líneas, nosotros en la formación de la educación popular a través de las experiencias que hemos tenido en Latinoamérica, la cultura popular, la cultura de los pueblos, todo aquello que caracteriza al territorio de donde viven los diferentes grupos y que son sus tradiciones, sus formas de ver la vida, su forma de ver la historia y su propia manera de ser y crear es la educación popular, no aquella cultura popular, perdón, que es impuesta con un sentido totalmente artesanal únicamente. La educación y cultura popular se basa en la propia manera de vivir y acepta que cada pueblo tiene su manera de ser, de pensar y de sentir y que se le debe respetar tanto en lo político como en sus derechos. No es la cultura popular una imposición para igualarlos con las tradiciones que ha impuesto el que está en el poder. Marx nos da todas esas posibilidades de ir viendo ese mundo, ese nuevo paradigma basado en la lucha de clases y basados que precisamente en la explotación de los medios de producción hacia el trabajador. Esos pilares del marxismo tienen una aplicación a la educación popular, por eso lo estamos basando en esos pilares que nos ha otorgado tanto Marx como Engels, y nos plantea que el marxismo ha surgido de una manera reflexiva y científica sobre la sociedad. El marxismo implicó un método para la identificación de los procesos sociales, que le ayudó ese método científico a romper los mitos, las tradiciones empíricas de ver el proceso lineal. El marxismo lo ve como un proceso precisamente ver como tipo eh, dialéctico en espiral,
que nos permite ver una sociedad en movimiento, en transformación, donde nada se repite, todo se transforma. Y estas bases es lo que la educación popular implica. Implica un posicionamiento de clase, como plantea Marx, las categorías científicas organizadas en la sociedad activa de la clase obrera. En pocas palabras, la educación popular fue creada no nada más por Paulo Freire, educador brasileño, sino también por Carlos Núñez, educador mexicano, y algunos otros educadores que surgieron precisamente después de la Primera Guerra Mundial, que es el Freinet, donde hablaba precisamente que la educación debía tener un sentido de clase y que era una forma de concientizar y desarrollar habilidades, y esto se da en Italia. Y tenemos otros educadores populares que han trabajado por la participación, por la igualdad y no por la recepción y imposición del conocimiento. La educación popular ha sido aplicada ya en nuestro Instituto de Formación Política y pues hemos estado tratando de propiciar las participaciones tanto de la educación por Zoom como por la conciencia del trabajador y del proletariado con el fin de que su educación sirva para su propia liberación. La conciencia que la educación popular se propone es una conciencia de un vivir mejor. El trabajador no nada más se libera de las cadenas de explotación de los proletarios, del proletariado, sino también es gestor del desarrollo comunitario para una vida digna de su familia, de su comunidad. Y esto es lo más importante de la educación popular, que no se queda en la teoría muerta del marxismo, sino lo revive, lo plantea como una herramienta para transformar su comunidad. Y aquí les presento a Paulo Freire, quien nos plantea que la educación popular genera una participación basada en los principios democráticos. Y eso es muy importante ahora que hablamos de democracia participativa. La educación popular se basa en la experiencia de los educandos. La educación popular de Paulo Freire empezó en Brasil para alfabetizar y para poder tomar esa conciencia los campesinos que estaban en descontento por esa dictadura que ha existido en los países del sur de América y que llegó precisamente con el aislamiento que le dieron a Paulo Freire por educar, concientizando, alfabetizando. Entonces lo sacaron del país y él empezó a trabajar en la ONU, que le permitió ir a diversos países, entre ellos a México, a transmitir su método de educación participativa. El conocimiento para Paulo Freire debe construirse precisamente como la democracia lo dice, en forma colectiva. Y uno de los lemas más importantes de Paulo Freire es que nadie aprende solo, todos aprendemos de todos. El propio docente, que aquí se le llama facilitador o educador popular, que tiene alguna diferencia, el educador popular tiene conciencia de clase. A veces el facilitador conoce el método, pero implica que no tiene del todo una conciencia de clase. Entonces, todos aprendemos de todos y esto es una de las consignas que cualquier educador popular debe de tener, que antes de hablar, y pues a lo mejor yo estoy entrando en una contradicción por el tiempo, no me lo permitiría hacerlo participativo, pero en ocasiones cuando tenemos 2 horas, sí se podría hacer participativo para dar una clase que puede ser de diversidad de temas como por ejemplo el trabajo comunitario, la creación de cooperativas, la lucha por el agua, que nos permite precisamente educarnos de una manera participativa. Y bueno, Paulo Freire además plantea que la educación participativa requiere el trabajo colectivo y la construcción social para la toma de conciencia del trabajador.
para la transformación de su micro sociedad, que es la comunidad, y que en concreto se va a ir desarrollando a una conciencia general que implica para todos los trabajadores que se organizan un vivir mejor como debería ser precisamente en todo Latinoamérica, que ya es justo que no nada más el trabajador luche por el beneficio de los patrones, sino debe empezar a tener conciencia para generar otros proyectos colectivos que le permitan aprender su conciencia y también sobrevivir. En Sudamérica hay un eslogan que dice los colombianos, para vivir sabroso. Ellos tienen muy claro que la educación popular es de forma y método marxista, pero también va a la actual existir. Como parte de la naturaleza, también nos plantea la educación popular que hay que entender nuestra realidad que estamos viviendo para poder también cambiar una nueva concepción de no ser dueños de la naturaleza, sino ser parte de la naturaleza. También nos da herramientas para la transformación de esa realidad en procesos que van a la revolución de la conciencia y que implica precisamente tanto del educando como del educador tener un posicionamiento de clase, es tener una ideología de izquierda y saber que la izquierda lucha por los más marginados, por los olvidados de esta totalmente deshumanizada época neoliberal que hemos vivido, heredado y habiendo una transformación del capitalismo cada día más veloz. La clase social que va a dar educación popular como la que lo va a recibir debe de tener muy claro que aprender no es nada más por llenar nuestro cerebro de información, sino es una intención de transformar, de apropiarse de herramientas científicas que les permitan no solamente mejorar su vida, sino transformar su entorno, su sociedad y, ¿por qué no?, tener utopías de transformar el mundo en una naturaleza más integrada al ser humano, es decir, el cuidado de la naturaleza en un sentido de desarrollo sustentable. Y retomando un poco las bases del marxismo, podríamos decir que el materialismo histórico le da una herramienta muy importante a la educación popular, porque precisamente no nada más se les enseña a leer y escribir o a temas históricos, sino se les da un conocimiento de sus raíces inmediatas, pero también sus raíces nacionales como internacionales. Y entonces el materialismo histórico plantea la evolución del trabajo, del proceso de cómo se han apropiado de la naturaleza para sobrevivir el ser humano. Y de ahí que se retoma desde el origen, como lo decíamos al principio, de la comunidad primitiva, pasando por el esclavismo, que en otra ocasión lo podríamos profundizar, el feudalismo y el capitalismo, que también pues hemos vivido un proceso de transformación a través de diversos países como la URSS, que intentaron hacer una revolución precisamente proletaria para construir el socialismo que actualmente pues ha tenido un cambio de camino, un volver a replantearse el socialismo como un socialismo de Estado que después de todo queda en una dictadura de los que están en el poder y que precisamente el materialismo histórico plantea que deberíamos de tener la construcción de una sociedad más igualitaria para llegar precisamente del socialismo al comunismo. Y uno de los planteamientos también del marxismo es ver todo en una posición de clase social. No es que nuestro presidente López Obrador haya inventado la división de México en clases antagónicas. El antagonismo existe desde el momento que hay precisamente excedentes
social, excedentes económicos, pero en el capitalismo esto se agudizó precisamente con la explotación de mano de obra del trabajador que ejerce su fuerza creadora, su fuerza de trabajo, que transforma precisamente a través de su propia sangre, de su propio esfuerzo, de su propia intelectualidad, lo que antes no valía nada y le da plusvalía, le da un valor agregado que en el mayor parte de su porcentaje queda como capital para engrandecer las riquezas de los que son los dueños de los medios de producción. Y también esa teoría de la plusvalía nos permite tener un análisis muy claro cuando damos educación popular, ya que precisamente la educación popular debe ser para la conciencia. Y aquí pues les cuento de alguna experiencia que tuve en una fábrica nacional de vidrio, donde creamos la escuela obrera en la época de servicio social en la universidad, pero que íbamos varios compañeros y compañeras con cierta conciencia marxista y quisimos hacer una escuela que diera conciencia a los trabajadores que estaban como explotadísimos de esta fábrica nacional de vidrio y nos ayudó mucho los libros de Linnea que en esa época hablaban del sindicalismo y pudimos crear los mismos trabajadores abrieron su conciencia y se dieron cuenta de la importancia que era luchar por un sindicato que viera por sus intereses para evitar seguir estando en cambios de horarios que los llevaban a accidentes, a separarse de sus familias, porque cada semana cambiaban de horario. Es decir, algunos del turno matutino entraban a las 6, salían a las 3, del turno vespertino entraban a la 1, o entraban a las 3 y salían a las 11 de la noche, y el turno nocturno entraba a las 9, salían en la madrugada a las 6, 5 de la mañana, pero cada semana les cambiaban estos horarios y no acababan de acostumbrar su ciclo biológico a esos horarios tan terribles donde precisamente unos no veían en su horario matutino ni el sol y otros salían en pleno sol, todos adormecidos en la madrugada y que no podían ni dormir porque pues llegaban a su casa y tenían su vida normal. Y se imaginan ustedes todo ese cambio de horarios tan terribles, entonces pues las plusvalías no nada más genera riqueza para el trabajador, sino para el capitalista, para el burgués, sino no contento con esa explotación que se lleva a su capital, a sus bolsillos, cuando el trabajador ya no le sirve por esa explotación sin medida como los de la fábrica de vidrio que les comento, pues ¿qué hacen? Los corren, los tiran al deshuesadero porque ya salen inservibles. Después, a lo mejor algunos de haber tenido accidentes sin que el Seguro Social les cumpla, les apoye. Y ahí venía precisamente esa toma de conciencia a través de la primaria abierta, de la secundaria abierta, donde se les explica precisamente esta teoría de la plusvalía y de la explotación. Y bueno, como alternativa, el marxismo nos dice que la única manera de terminar con el capitalismo es hacer una dictadura del proletariado, que sabemos que, por ejemplo, Enrique Dussel habla de un cambio del concepto que el que va a hacer la revolución es el proletariado, él habla del pueblo y nos pone algunos ejemplos igual que Gramsci, que el pueblo es todo aquel que ha servido para los cambios históricos como el que pasó en China, Mao Zedong, donde fue el pueblo el que tuvo un papel protagónico en los cambios, entendiéndose por pueblo todos los trabajadores, amas de casa, campesinos que son explotados, que sin ser la clase antagónica característica del capitalismo, sirve también su toma de conciencia de esa explotación para un cambio social. Y esto pues nos llevaría una discusión muy amplia,
de los que no están a favor de ese nuevo concepto del que quién va a ser el protagónico del cambio social. Y bueno, pues Carlos Marx nos ha propiciado una serie de características muy importantes sobre lo que es el marxismo y aquí les presento este mapa conceptual, pues no nos daría tiempo de verlo con mayor profundidad, pero podríamos recordar que Carlos Marx y Federico Engels tuvieron como base el manifiesto del Partido Comunista, donde nos dio las bases del socialismo científico y criticó a los socialistas utópicos que creían que de buena voluntad se iba a hacer el cambio. Ellos plantean que mientras las luchas antagónicas del proletariado contra la burguesía no se organicen, no puede haber un análisis real de quién va a ser el cambio político y social. Y entonces, pues él plantea a través también de sus libros magno, que fue El Capital, la teoría marxista, donde precisamente plantea que hay que partir del análisis de la realidad política y social para hacer un estudio del capitalismo concreto que se da en cada país y en cada entidad. Aquí como los marxistas dogmáticos quieren que se dé tal cual en los libros que plantea Marx y Engels, pero el propio Marx habla que habría que hacer un análisis de la realidad. Y esto lo retomo porque es algo muy importante para la educación popular. Nosotros partimos en la educación popular, así se debe educar, de un análisis por parte de los educandos de su propia realidad. Y esto le llamamos diagnóstico o partir de la realidad del estudiante. Y esto lo hacía precisamente en su propuesta el marxismo. También habla sobre que hay que estudiar a fondo el capitalismo, en qué etapa está, y estudiar en base a ese análisis cómo va a ser nuestra práctica política. ¿Se fijan por qué es un método científico el marxismo? Porque no parte de dogmas, sino de un diagnóstico profundo. Y también, pues, la nueva sociedad comunista, como lo planteó Marx, tendrá que ver una utopía a largo plazo, pero hay que llegar a esa visión de la sociedad para Marx, que es cada individuo trabaje voluntariamente en beneficio de la comunidad. Y aquí, pues es lo que plantea la educación popular, precisamente que la educación sirva para que transformen su propia comunidad y que tome en cuenta que los medios de producción deben ser colectivos, a diferencia de el capitalismo, que los medios de producción no son del obrero que da la plusvalía, sino es del capitalista. También nos planteaba en esa nueva sociedad que plantea Marx que no hay opresores ni oprimidos en esa sociedad utópica, que no ha existido, pero que es el fin del marxismo. La sociedad debe regirse por la solidaridad y aquí vemos valores bien importantes por la armonía entre el hombre y el trabajo y aquí agregaríamos en esta realidad actual no nada más en armonía entre los puros hombres y el trabajo, sino entre mujeres, hombres y el trabajo, porque no hay que olvidarnos que en Baja California la principal mano de obra es de mujeres en las maquiladoras, es donde es la explotación más directa porque no se le apoya para el cuidado de sus hijos, no se les da apoyo en sus gastos femeninos, sino es una explotación brutal donde las hacen trabajar más de 12 horas diarias. También en esta utopía comunista vemos que cuando una sociedad se trabaja para el bien de la misma comunidad, pues desaparece el sufrimiento y la alienación, porque precisamente el trabajo eh, explotado
que nos ofrece el capitalista nos aliena de nuestra realidad. Hay que recordar la famosa película muda de Charles Chaplin que se llamaba eh, eh, que hablaba precisamente de los tiempos modernos, así se llamaba la película, y donde como ridiculiza al trabajador que lleva en su mente el hecho mecánico de estar bajando manualmente a la máquina y que después en su casa lo repite, mentalmente está enajenado, alienado y que precisamente por eso crea el distanciamiento con sus hijos, con su familia y llega inclusive a plantearse como una verdadera alienación y que lo podemos ver que no está alejado ese planteamiento que nos hace Charles Chaplin, porque actualmente hay tal alienación que por eso surge la violencia en la familia, por eso pierden contacto con la realidad y empiezan a enajenarse no nada más en la cuestión del trabajo, sino en la droga. Y este es el principal fuente y origen, es la explotación en el capitalismo. También, pues, un planteamiento que se hace en esa sociedad utópica es que se desaparezca la diferencia entre el campo, la ciudad, entre el trabajo manual, el intelectual. Y bueno, Cuba lo ha llevado a cabo de alguna manera y esto también lo plantea la educación popular, que no nada más se dé teoría, sino que se dé práctica y trabajo de seguimiento en la comunidad para transformarla. Cada curso lleva un compromiso de los educandos de qué va a transformar en su realidad. Una de las propuestas del marxismo es la lucha de clases como motor y desarrollo histórico. Y uno de los métodos muy usados por Paulo Freire es presentar, por ejemplo, imágenes de un policía donde el trabajador empieza a conceptualizar la categoría de policía y donde se pregunta si el policía o el soldado trabaja a favor del pueblo o es una herramienta de la burguesía. Y ahí entra precisamente el dilema de la toma de conciencia del educando, donde va conociendo quién es su enemigo y quién es su amigo. Y esta es una forma muy interesante de concientizar a los educandos, a los trabajadores, a quien tenga una metodología de educación popular, donde también en esta educación popular se les va dando el concepto de fuerza de trabajo, de plusvalía, de lo que genera el trabajador, de lo que poco gana y bueno, entra aquí la educación precisamente de la economía política y que pues sabemos que no está tan fácil verlo, pero también habla de lo que está viviendo el trabajador cuando, por ejemplo, entramos a maquiladoras y ahí queda muy, muy claro cómo es la explotación a través de conceptos muy claros. Por ejemplo, en una fábrica que hacían vidrio aquí en Mexicali, se les dio un curso de este tipo y se puso ejemplos muy claros, ¿verdad? ¿Cuántas cajas de botellas produces en 8 horas, ¿no? Y cuánto gana el patrón por esas botellas que produces. Y para no hacerlo largo, pues el propio trabajador llegó a la conclusión que no le pagan por su mano de obra, que genera 10,000 botellas al día y a él solamente le pagan el equivalente a 60 o menos botellas por día. Y entonces ahí se les va dando economía política. También es muy importante ver lo que estamos viviendo, las crisis en algunos países en guerra, de cómo el afán por hacerse de más tierras, de más poder, por ejemplo, del petróleo, de las minas, llegan y retoman un país como lo que está viviendo Palestina y sin importarle, matan a la sociedad civil, a los niños, como lo que acaba de pasar ayer, ¿verdad? Que estaban formados más de 100 eh, palestinos entre hombres y mujeres
Y bueno, llegó precisamente los israelitas y balacearon sin importarles quiénes estaban, ¿no? Y hubo más de 100 muertos y muchísimos heridos, niños que quedaron totalmente sin piel y cosas terribles que el capitalismo, en su afán de inverosímil, ese afán de explotación, destroza toda la humanidad, destroza al medio ambiente, países enteros. Y esto precisamente es el contexto que retoma la educación popular para poder ir delimitando cómo puedo yo tener un papel importante en lo pequeño y quizá después involucrándose en un partido que realmente luche por transformar la sociedad o retomar el apoyo a nuestro presidente que en manera no marxista, pero sí ha habido cambios muy importantes, cambios que podríamos decir con un método nacionalista. Y bueno, también retomamos la diversidad de necesidades que tenemos como sociedad y aquí entra la parte de la cultura, creando proyectos a futuro que saquen a la sociedad de esa enajenación y puedan crear proyectos que desarrollen la cultura de los pueblos, mejoren las condiciones de vida en los niños tocando algún instrumento y que precisamente denuncien que todas las sociedades de Latinoamérica pues les han quitado esa posibilidad en las escuelas donde van de aprender instrumentos musicales, de poder crear artesanías y demás, ¿no? Entonces, al proponer una dictadura proletaria, pues todo esto se va a desarrollar como se ha hecho en Cuba, donde a los niños desde muy pequeños se les da actividades culturales, artísticas, y se les da una toma de conciencia que van a ir desarrollando a través de su proceso de formación educativa. Y pues se les va haciendo la comparación precisamente de las sociedades eh, burguesas capitalistas. Y otro de los pilares muy importantes es romper con los pensamientos lineales, que lo podríamos representar en la educación bancaria, que critica la educación popular y que toma una educación precisamente basada en la participación de todos. Rompemos con la educación precisamente nada más subjetiva hegeliana y lo transformamos en una educación científica concreta, objetiva, al hacerlo como lo plantea ahora la nueva escuela mexicana, una educación comunitaria, una educación de hacer colectividad, de hacer comunidad. La dialéctica para Hegel, pues supone la lucha de contrastes, de opuestos o contradictorios, que pone en evidencia el carácter cambiante y progresivo de la realidad y que se desarrolla en fases históricas por la misma fuerza de esta contradicción interna, que supone transformación y ruptura y no una simple evolución acumulativa y lineal como era el pensamiento de la burguesía. Como vemos, pues la dialéctica materialista y marxista toma a Hegel la lucha de contrarios y nos da un futuro de transformación que sí podemos cambiar la realidad siempre y cuando la sociedad se organice y se involucre, porque precisamente las causas y efectos permiten esas transformaciones tan importantes. Y bueno, pues a partir de esos principios que de manera muy somera he tratado de resumir, pues las estrategias para la participación en la educación popular es propiciar la reflexión con preguntas problematizadoras, con trabajo colaborativo, trabajar en equipos, construir evidencias para desarrollar las habilidades manuales que propicien un aprendizaje significativo en la vida de los que estudian cualquier tema, se puede aplicar la educación popular y que precisamente se genere
el debate y el desarrollo de las habilidades, no nada más intelectuales, sino verbales, donde el trabajador, podríamos decir que nuestra meta sea crear conciencia en los sindicatos o crear conciencia en la comunidad, puedan por sí mismos plantearse debates y defensa de sus ideas. También uno de los puntos importantísimos de la educación popular es el crear compromisos para transformar la realidad. Y como ya lo hemos visto, pues el marxismo crea las bases para la educación popular al precisamente retomar el marxismo de una manera científica y reflexiva sobre la sociedad. Y también, pues al anotar al marxismo como un método de identificar los procesos sociales e individuales que retoma la educación popular al crear la educación reflexiva, un aprendizaje significativo que no se quede nada más en la contemplación, sino que pregunte al facilitador, al educador, ¿por qué esto? ¿Para qué esto? La educación también popular implica que tengan conciencia que somos clase explotada, que somos clase oprimida y que nos estamos liberando. Pero la educación popular es tan noble pues que lo ha retomado muchas universidades y la han tomado como metodología de formación por lo importante pedagógicamente que esto implica. La educación popular también tiene elementos propios como la aplicación de la experiencia del pueblo para la forma de conciencia, tanto del que está educándose como de los trabajadores, del proletariado, con el fin de que tanto los grupos cívicos como el pueblo y el trabajador que está directamente en la planta o en el campo puedan transformar la sociedad en concreto. Y esto es lo más interesante, no partimos nada más de teoría y con una conciencia, como lo decíamos, de vivir. Y bueno, pues también una de las cosas que se propone la educación popular es hablar de la historia, como ya lo hemos dicho, de las etapas del desarrollo de el trabajo hasta llegar al neoliberalismo, que es la realidad del trabajador. Y pues aquí se debe tomar reflexiones de lo que es el origen del capitalismo, crear en qué momento estamos del capitalismo, cuál ha sido su desarrollo como imperialista, que se ha apropiado de naciones, de los débiles, como de los grandes capitales que han provocado guerras, como lo decíamos, y también legando puntos catastróficos donde los capitales han hecho y deshecho economías como han intentado destrozar la economía nacional al entregar el petróleo, las minas, la energía eléctrica a manos privadas. Y esto pues es el contexto que debemos de ubicar a los educandos. También plantearle como una utopía los modelos socialistas basados precisamente en un socialismo como el que tuvo la URSS, pero que fracasó por diversas situaciones del autoritarismo, de la dictadura tan férrea, y precisamente porque no se fortaleció como socialismo que tuvo que ir desarrollando diferentes cambios, como el de Gorbachev, donde decidieron romper límites hacia el capitalismo, pero pues todavía hay mucho germen de lo que es el socialismo y que simultáneamente, paralelamente, pues en los países como Europa, como América, donde está el capitalismo como poder no solamente económico, sino también influencia en la política, han impuesto modelos neoliberales a los países que han regresado precisamente al libre comercio, empobreciendo a los países más marginados, más empobrecidos por años, como es África, explotados por los europeos, como es América. Y bueno, pues para que el estudiante pueda entender su responsabilidad que tendrá precisamente como transformador.
Y esto nos plantea una pregunta. ¿Cómo se puede educar a través de la educación popular para concientizar a los trabajadores? Y bueno, pues antes de dar una respuesta como propuesta, pues no sé si nos diera tiempo de algunas 2 o 3 participaciones, el compañero José Luis González nos pudiera contestar esto. Sí, cómo Hacemos, no. Sí, ¿sí? cómo no. Acuérdense nada más que yo parto a las 8, tengo un compromiso. Me disculpo con ustedes, los que estaban aquí, con la doctora. Ya le dije a la doctora que a las 8 me iba, pero yo creo Claro, que sí podemos hacer 2, 3 preguntas. Y además, haciendo uso de la palabra, la invito de nuevo a que venga el próximo viernes para ahora sí tener un par de horas o las que quiera, ¿ok? perfecto. Me Lo parece, importante es que ya empezamos y esto pudiera reproducirse simultáneamente, ya que nos ayuden los compañeros a través de YouTube y de Face en fin, esto puede ser. Ahorita hay 8 gentes. Voy a abrir aquí la pantalla para ver quién está por sí, acá. vamos a dejar de, de, Sí, de compartir la precisamente. gallery, a ver. ¿No? Está Bueno, la compañera Francisca, Sergio, sí, sí, Gustavo, sí. Hay varios, no sé Román. por qué no se ven en la cámara aquí. Yo no los veo. Pues, si usted los ve, qué bueno. Sí, sí los alcanzo a ver. Bien. Entonces, hay algunas 2, 3 preguntas. No vamos a hacer un debate ahorita por las razones que les acabo de explicar, pero creo que si dejamos unas 2 o 3 preguntas ahorita para que nos responda la doctora en los 15 minutos que faltan para terminar, será muy útil. E insisto, está invitada, doctora, para el próximo viernes o el día que usted guste Sí, y muchas gracias. convocamos con tiempo para tener a más gente, ¿sí? ¿Hay Claro que alguien que sí. quiera hacer alguna pregunta? O como, Yo. ok, está el compañero Salvador. Adelante, Salvador. Sí, ¿qué tal, compañero? Buenas noches y gracias por esta ponencia, compañera. Se agradece ahora sí que nos recuerde, ¿no? Qué es cómo se ha llevado a cabo, ¿no? Durante la historia, ¿no? Acerca de los pensadores y los idealistas, perdón. Y mi pregunta es, ¿cómo ve la relación de que ya no es tanto el obrero, sino que es un sistema un poco más difícil? O sea, seguimos siendo esclavos del sistema, ¿no? Pero ya no tanto como obrero, sino como, ahora sí que la base laboral, ¿no? Que ya no es tanto como era en los años 1800, a las finales del 1800 y principios del 1900 con la revolución industrial, que fue donde vivieron estos personajes, ¿ah? Y tenía otra idea acerca de la vida, ¿no? En aquel tiempo, y hoy las cosas cambiaron. ¿Cómo ve usted, en concretar la pregunta, cómo ve usted la inteligencia artificial que ya viene reemplazando a las personas intelectuales eh, dentro de lo que es el cine, literatura, música, y esto va a ir reemplazando más personas y más personas, a choferes, a maquinistas, bueno, maquinistas ya, pero ahora son más especializadas las máquinas. Este, o sea, y aparte se habla de una crisis dentro de unos 2 décadas acerca de que va a haber mucha gente sin trabajo y que la gente se tiene que actualizar. ¿Cómo ve esto enfocado a la, a la, a la política de lo que es el socialismo, ¿no? Y por lógico, ¿no? Y después, después que lo que es el comunismo, ¿no? Que viene siendo 3 fases, ¿no? ¿Usted cómo ve compañera? Es todo, Yo, gracias. yo lo veo como que cualquier tipo de trabajo, sea intelectual o sea físico, genera fuerza de trabajo y genera plusvalía, que quiere decir un valor agregado a lo que se produce. Y aun cuando hay máquinas y que producen muchísimo más producto, pues hay mayor explotación hacia la mano de obra o hacia lo intelectual. En el caso de la inteligencia artificial, pues no se ha totalmente desprendido de la mano del hombre. Aquí habría que ver qué relación, no conozco mucho el tema, pero me estaban comentando que es un programa más que se creó, pero es el hombre el que lo va a aplicar.
por ejemplo, para bien o para mal, como son los robots que le están poniendo a Claudia Sheinbaum para insultarla o a López Obrador, pues se ha explotado la inteligencia de unos hombres que han creado esta tecnología. Y así como decía Marce, entre más tecnificado esté los medios de producción, siempre va a haber una fuerza de trabajo creadora, ya sea física o intelectual, que va a explotar al hombre, pues no le da lo que produce y se queda en manos de los capitalistas, ¿no? Y en muchas ocasiones, pues hay un capital que no se renueva y hay otro capital que se renueva, y cuando la tecnología ya no le sirve a una empresa, pues se tiene que actualizar, y el trabajador, al no estar capacitado, lo corre y lo deja como inservible. Y entonces se va a aumentar precisamente lo que llamamos el proletariado sin empleo, que se tiene que dedicar al subempleo, o muchos precisamente se convierten en lumpen. Y esto es lo grave del capitalismo, porque deja muchísima gente en la calle, de limosneros, lo que está pasando en Estados Unidos, que parecen zombies por las drogas que consumen, y esto es generado por la explotación sin reflexión científica de los capitalistas, que lo único que les interesa es su frío interés capitalista, ¿no? Para ellos no hay beneficio para el pueblo, no les interesa la humanidad futuro, el medio ambiente, ¿no? Entonces ha cambiado el tipo de explotación, pero en último momento, y lo dice Marx, como adelantándose al futuro, que va a haber máquinas, va a haber desarrollo tecnológico, pero no por eso deja de haber fuerza de trabajo, fuerza viva de trabajo, ya sea intelectual o física. Y lo dejamos aquí como preguntas de reflexión, porque vamos a cerrar ya en 6 minutos. Sí, doctora. Mire, aquí Ángel está levantando la mano. Vamos a darle la palabra. Ángel, acuérdate que estamos ya yéndonos. Adelante, Ángel. Sí, Otro Ángel. Gracias. Bueno, rápidamente porque ya estamos por irnos. Sí. Excelente exposición, maestra. Yo quiero decir así rápidamente que el esquema que preparó la maestra es un esquema que yo compartí por muchos años lo compartí, hasta que hace unos años atrás descubrí, o sea, para mí fue un descubrimiento, ¿verdad? A Enrique Dussel. Y junto con Enrique Dussel, pues empecé a descubrir otros, y precisamente lo que plantea Enrique Dussel, que en términos generales, en sus últimas participaciones, que el marxismo está más vigente que nunca, ¿sí? Pero Enrique Dussel hace una crítica profunda al marxismo desde el conocimiento profundo que él logró del marxismo, de toda la obra de Marx, y de muchos otros. Es un filósofo que no se le escapó nada de leer, yo creo, no, y todo lo integró en su teoría, en su pensamiento. Por eso fue capaz, junto con otros, pero es de los principales, de desarrollar una nueva filosofía a partir del marxismo, que es la filosofía de la liberación, las cuales coinciden con el pensamiento de Paulo Freire, por supuesto. Pero en la filosofía de liberación, para la liberación, también se entroncan el pensamiento de Wallerstein, con su pensamiento, su teoría del sistema mundo, que finalmente hoy Ramón Grossfogel, uno de los principales desarrolladores de ese pensamiento, de esa corriente del sistema mundo, y que también es dusseliano, por supuesto, nos han traído todos ellos un nuevo paradigma de entendimiento de la realidad.
Y creo que es preciso no hacer a un lado toda esta exposición. Maestra, perdón, a ver si tengo tiempo todavía. Sí. No hacer a un lado toda su exposición, que es muy rica, sustanciosa y claro, adaptada a unos cuantos minutos, que es todo un reto hacerlo, por supuesto. No hacerlo a un lado, pero sí empezar a ver críticamente ese esquema. Entre las cosas que empieza criticando Dussel es precisamente el esquema de la periodización histórica. Para Dussel, la periodización histórica de comunidad primitiva, esclavismo, feudalismo, capitalismo y el posible socialismo o comunismo es una periodización hecha por europeos para Europa y desde Europa para interpretar el mundo como que Europa es el ombligo del universo. O sea, es el eurocentrismo, el que él dedica muchos años de su vida a hacer una crítica donde él mismo se autocritica y dice, yo también seguido me atrapo con una visión eurocéntrica porque yo fui formado con esa visión eurocéntrica. O sea, no se trata de ver culpables, de que tú eres eurocéntrico y satanizar a la gente, no, hemos sido formados bajo ese esquema. Y creo que desde ahorita, desde el inicio, debemos empezar a trabajar el nuevo esquema, el crítico, el esquema crítico de esa periodización de la historia, porque es crucial, porque es una forma, el eurocentrismo es una de las formas de dominación. Del eurocentrismo se erige el anglocentrismo, y que es lo que ha dado pie también al nuevo imperio global, el único imperio global que ha existido en la historia, en que es el encabezado por Estados Unidos actualmente. Ni siquiera Inglaterra llegó a hacerlo con esa magnitud. Entonces, bueno, aquí para cerrar esto, yo diría que está muy bien esto, pero bueno, no se lo tomen a mal, pero creo que uno empieza a aprender cómo son las cosas, aprenderlas, empezando de una manera muy sencilla, que es como no son las cosas. Y es un buen principio esto. Esa es mi opinión. Gracias. Sí, son percepciones que las dejé ver un poco en el proceso de que hoy ha habido una nueva evolución de la concepción de quién va a ser la revolución, por decir algo, ¿verdad? Y que lo plantea Dussel, que precisamente habla del pueblo y que también Gramsci ya lo planteaba, ¿no? Inclusive que los cambios no se tienen que dar nada más por la parte de las estructuras económicas, sino que realmente mientras no haya una conciencia en lo educativo, en lo político, no va a haber cambios, ¿no? Entonces, pues yo lo invito a Ángel que el próximo lo dé él y hacemos un pequeño debate. El objetivo de esta plática más que nada es ver cómo los fundamentos marxistas Sí, como perfecto. metodología se aplican en la educación popular, en una educación para el pueblo, para fomentar conciencia y para que la autogestión se genere en la transformación de su realidad, ¿verdad? Claro. Y de su propio aprendizaje. Y pues les agradezco mucho su Bien. asistencia y pues hubiera sido muy rico. Para la próxima lo podemos hacer más Más con amplio. educación popular, ¿verdad? Seguro. Sí. A ver, Gustavo, tienes un minuto, ya me tengo que ir. Gustavo. Sí, solamente era una moción para avisarles que invité a un compañero que es parte de las redes que se Ya. formaron a partir del comité para el Yo por las 40 horas, es Nicolás. Entonces, como es parte de un grupo de lectura y está promoviendo que leamos a Marx, pues lo invité a la reunión. Muy bien. Pues Dile bienvenido, que... Nicolás, para que Muchas participe gracias, la muchas próxima gracias. vez. Bien, Y Nicolás, disculpas porque tengo que irme, pero la próxima vez vamos a tener más tiempo, ¿eh? Regresa. Pues va que va.
Sí, gracias, Marisela, un abrazo. Y mira, esto Igualmente, puede aumentar gracias. geométricamente si todos metemos el hombro para que venga más gente y se prepare mejor. Aquí yo no sé qué pasa con las imágenes, tengo que ver qué pasó aquí. Estoy borrándome aquí. Bueno, gracias, Marisela, gracias a todos. Disculpen los 8 que están aquí. La próxima, si es el viernes que viene o el día que decidamos, el lunes, vamos a decidir cómo le seguimos dando a esto. Aquí llegó Juan también, mira, déjame despedirme de Juan. Juan, ya me estoy yendo, Juan. Disculpa, él viene desde Estados Unidos. Wow. Te llamo más tarde, Juan. Nos vemos. Gracias, Marisela. Hasta luego, Besos a que tengan todos. bonita tarde, nos vemos. Sí, gracias. Bonita tarde. Bye. Bonita. Buenas tardes. Buenas tardes.